Dios no me escucha, Dios está muy ocupado para prestarme atención a mí. Cuando le hablo, la verdad, pareciera como que le estoy hablando al aire. Quizás también te pusiste a pensar de que no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y a veces, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios para tu vida y Dios nos las muestra, nos cuesta aceptarla, nos cuesta entender. ¿Qué necesitamos para poder cultivar esa disposición a escuchar la voz de Dios y poder obedecer sus indicaciones, ¿no? Si alguna vez te preguntaste alguna de estas cosas o estos son los interrogantes que te haces, déjame decirte que en este momento Dios te quiere hablar a tu corazón. Dios quiere mostrarte que Él siempre está expectante a nuestra vida y que Él nos necesita para poder trabajar, para poder dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene a buscarnos. Y de esto se trata Perspectiva Siglo XXI, un ministerio hecho para poder llegar a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Pero no nos olvidemos que si bien nosotros generamos el contenido, te necesitamos. Si me estás viendo desde YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Te invito a que también puedas compartir los mensajes, puedas compartir los diferentes links que estamos haciendo, esos programas que estamos haciendo sobre preguntas y respuestas de la Biblia, esos programas que estamos haciendo de repaso temático de los diferentes temas que podemos encontrar, también los repasos que hace el licenciado Rubén sobre temas profundos y proféticos. Todo tiene que servir para dar a conocer al mundo de que Cristo está a las puertas. Todo muestra de que este mundo llega a su fin. Todo muestra y alrededor, y nos damos cuenta porque ya comprender nomás la tele y ver un noticiero nos muestra de que Cristo pronto viene a buscar. La sociedad cada vez está en decadencia, hay mayor problema, hay mayores dificultades para vivir en general. Y sin embargo, en este momento me gustaría que tomemos, como hacemos siempre, nuestras Biblias, poder compartir acerca de qué es lo que Dios quiere decirnos. Si no tenés una Biblia, te invito a que por favor nos escribas a través de los diferentes medios de comunicación que van a ir apareciendo en la pantalla y de esta manera podamos aprender un poquito más. Si no tenés una Biblia en tu casa, leer la Biblia a través del papel siempre es lo más lindo. Pero bueno, aquellos que usan las Biblias a través de, por ejemplo, los diferentes dispositivos móviles, esto también es totalmente válido. Así que ahí donde estás, te invito a que abras tu Biblia o que prendas tu Biblia si es a través de algún dispositivo. Y para empezar vamos a ir, y hoy vamos a compartir una historia que si alguna vez asististe a alguna iglesia o si alguna vez asististe a algún lugar donde se reúnen para estudiar la Biblia, seguramente hablaron de este tema. Y es la historia de Samuel. Cómo Dios empieza a obrar en Samuel y a trabajar con él. Cómo comienza Dios a mostrarle a Samuel que él era especial, que Dios lo había elegido. Y para eso tenemos que ir a Samuel, el capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Y antes de empezar, como te digo, siempre es importante entender el contexto. Y para eso vamos a leer ahora el versículo 1 y 2. Y dice lo siguiente, Samuel 3, 1 y 2. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La realidad es que vivimos, esta parte de la historia se vive donde había pocos mensajes inspirados para el pueblo. Dios se revelaba con escasez a su pueblo. Y saben, esta mala espiritualidad que había en el pueblo no era por culpa de Dios, no era que Dios se había alejado de su pueblo. El pueblo mismo había decaído en sus percepciones intelectuales y espirituales. El pueblo mismo
debido a que se preocupaba tanto por lo que le pasaba a cada uno en su vida, se olvidaba de que era Dios quien los regía. Dice que, fíjense que Elí ya estaba a punto de morir, ya estaba cerca de su muerte, o sea, porque ya era un hombre grande, anciano. Y déjenme decir que Elí era el referente espiritual que tenía que tener el pueblo. Y sin embargo, Elí y sus hijos no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Y saben, cuando nosotros nos callamos, cuando nosotros que somos creyentes de Dios, cuando nosotros que decimos ser cristianos, nos callamos, no predicamos, no trabajamos en favor del otro, nuestra espiritualidad también se ve reflejada en el pueblo, en nuestra familia, en nuestra casa. Fíjense qué responsabilidad y qué privilegio. En esta época la realidad era que cada uno estaba preocupado por lo suyo y se había olvidado de Dios. Dios no se revelaba, dice. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Dios no se podía revelar ante un pueblo que no estaba dispuesto a escucharlo. La palabra de Dios se escuchaba cada vez menos. Y díganme si esto no parece como, podríamos poner un cartel acá, ¿no? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Fíjense si hoy en día la palabra de Dios no escasea en las calles. Fíjense si hoy en día ser cristiano en realidad es algo que es ilógico. Fíjense ustedes si hoy en día decir que nosotros obedecemos a la palabra de Dios y obramos según ciertas normas, esto no nos hace en realidad bichos raros. La realidad como hoy era la misma en aquel entonces. Este pueblo que Dios había elegido, que había sacado de Egipto, que le había dado una nueva oportunidad, hoy se encontraba lejos de su Creador. Y así estamos hoy nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En medio de la realidad donde todos tenemos problemas, donde todos tenemos angustias, donde todos tenemos necesidad, ¿vamos a permitir que la palabra de Dios escasee en nuestro alrededor? Y no estoy hablando solamente con llegar al mundo. Estoy hablando ahí en el hogar donde vos estás viviendo. Ahí donde vos dormís, donde tenés tu habitación, donde tenés el comedor, donde vos almorzás, con quien vos compartís directamente tu vida. Tus familiares directos, tus amigos directos. ¿Se dan cuenta que sos un hijo de Dios? ¿Hay alguna diferencia en cuando vos estás y cuando no? ¿Les mostrás a los demás la clase de Dios a quien decís servir o no? Y sigue diciendo, Samuel estaba durmiendo en el templo, en el versículo 3, de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Y saben, el candelabro se encontraba en el lado sur del lugar santo. El candelabro, este candelabro de 7 brazos, iluminaba todo el santuario. Y saben, el candelabro nunca se debía apagar. Este candelabro estaba lleno de aceite de oliva, el más puro, el más refinado, ¿no? Y saben, Dios es la luz. Dios es la luz que debe brillar en medio de las tinieblas. A Dios se lo compara con la luz. Nosotros somos comparados con la luz del mundo, ¿no? El aceite siempre hace referencia al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, nosotros tenemos que empezar a iluminar. La Biblia también es comparada como una lámpara. Lámparas a mis pies tu palabra que ilumina mi camino, dice la Biblia, el Salmo. ¿Saben? En todo momento la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, nos invita a marcar una diferencia. Nos invita a iluminar en un mundo lleno de oscuridad. Pero si nosotros nos preocupamos más en lo que nos pasa en lo cotidiano y en nuestras fuerzas, Dios no puede obrar. La obra del Espíritu Santo ilumina espiritualmente a los hombres para poder recibir con claridad el plan de salvación. Hay un escritor que escribió una vez que el Espíritu Santo no habla por el simple hecho de transmitir información. Él habla para obtener una respuesta. Y saben, cuando nosotros no estamos dispuestos a aceptar esta invitación, cuando nosotros ante la palabra de Dios nos bloqueamos, cuando nosotros ante la palabra de Dios nos oponemos a realizar y a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere,
estamos cerrando las puertas del cielo, no solo a nosotros, sino también a los demás. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿estás iluminando ahí en el lugar? ¿Estás permitiendo que Dios obre en los demás a través tuyo? Y fíjense que en el versículo que sigue dice, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, he aquí. En el versículo 5 dice, corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, no, yo no te llamé, vuelve y acuéstate, y él se volvió. Dice en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel tenía aproximadamente entre 10 y 11 años cuando ocurre esta revelación a través de Dios hacia él. Era un niño todavía. Sin embargo, él ya estaba desde niño en la casa de su padre. Dice que él, fíjense que él se dormía en el templo de Jehová. Él estaba ministrando lo que Dios quería. O sea que no quiere decir que había falta de Dios porque no había de quien se encargara de la iglesia, podríamos decir, del templo en ese momento. Y muchas veces nosotros cometemos la equivocación de creer de que ciertos formalismos, de que acudir a ciertos lugares son suficientes para escuchar la palabra de Dios, y no es así. Para escuchar la palabra de Dios necesitamos tener una relación personal con Dios. Para escuchar la palabra de Dios tenemos que orar a Dios, tenemos que acercarnos a Él, tenemos que aferrarnos a Él. Nadie externo a mí me puede dar una relación personal con Dios, solamente yo lo puedo hacer. Y basta de ser cristianos de formas y empecemos a ser cristianos de hechos. Eso es lo que quiere. 3 veces Dios llama a Samuel. Y las 3 veces este Samuel piensa que quien lo estaba llamando era Elí. Entonces acude. Fíjense que dice que todavía no había sido revelada palabra de Jehová. En realidad lo que quiere decir este texto es que todavía Samuel no había comenzado a tener una relación personal con Dios. Él sabía, él conocía, él había estudiado, estaba estudiando acerca de Dios. Pero te vuelvo a decir, y como ya te lo dije en muchos programas, el conocimiento no te hace un hijo de Dios. Conocer de Dios no te hace un cristiano. Depende de cómo vos vivas, es la clase de cristiano que vas a ser. Entonces dice, cuando lo vuelve a llamar, y voy a leer el versículo 9. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y allí fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, y le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Jehová le dijo, habla porque tu siervo oye. Y saben, el mensaje tiene que ser acorde al recipiente, en otras palabras. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué Dios no se le apareció a Elí? ¿Por qué Dios no se le apareció a los hijos de Elí que también ministraban en el templo? ¿Por qué no se le apareció a otra persona y decía Samuel? A un niño. Y quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, que no hay edad para que Dios se revele hacia vos. No hay edad. No hay límites de edad para empezar a trabajar para Dios. No hay límites en edad, ni chico ni grande, en el que Dios no pueda trabajar a través tuyo. Entonces, ¿qué estamos esperando? Dios se le revela a Samuel porque Samuel estaba ocupado en las cosas de Dios. Samuel buscaba a Dios todos los días. Samuel tenía un corazón dispuesto a aceptar lo que Dios le iba a decir y obrar en consecuencia de lo que Dios le pedía. Por el contrario, tenemos por otro lado a Elí y a sus hijos, donde ellos decían ser cristianos. Ellos tenían el título de sacerdotes, pero el título no les alcanzaba para en realidad ser verdaderos hijos de Dios. Acá no importa la clase social, el estatus en el que vivimos, el nivel intelectual que poseemos, sino acá lo que importa es tu predisposición a escuchar la voz de Dios.
¿Cuán dispuesto estás a escuchar la voz de Dios? ¿Cuán dispuesto estás a obedecer lo que Él quiera decir? Y saben, no nos va a dar el tiempo para poder leer todo. Pero lo que Dios le revela a Samuel no es algo lindo para Elí, no es algo lindo para el mentor de Samuel ni para su familia. Le dice que su vida va a terminar, que la vida de Elí va a terminar, las de sus hijos también, porque no obedecieron a Dios. Y Elí entendió de que su tiempo había terminado. Elí entendió que lo que Dios le había profetizado tiempo atrás, hoy se estaba cumpliendo. Y después de todo esto, vamos a seguir con esta historia. Dice en el versículo 18: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Elí, ¿no? Jehová es, haga lo que bien le parece. Qué firmeza, ¿no? Por más de que no siempre actuó conforme a lo que Dios quería, él entendía que Jehová es. Dios es. No solo es, Dios hace. Dios es Dios. Tiene el poder de Dios. Entonces dice, haga lo que bien le pareciere. Siempre, mi querido amigo, la voluntad de Dios para nosotros es la mejor que podemos aceptar. Es la mejor decisión que se puede tomar. Si nosotros tuviéramos que tomar nuestra vida, ¿no? Y elegir las decisiones que tenemos de acá adelante, seguramente nos basaríamos en las mismas decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos. Porque Él quiere lo mejor para vos y Él quiere lo mejor para mí. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo mejor o cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere si no paso tiempo con Él? No dedico tiempo a la oración, no dedico tiempo a hablar con Dios. El versículo 19 dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hacia donde Samuel iba, la presencia de Dios lo dirigía. Y no solamente eso, Samuel era un hombre de palabra. Samuel generó un prestigio, una reputación. Pero todo empezó años atrás con un siervo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Si Samuel no hubiese tenido esa predisposición, quizás no hubiese sido lo que Samuel fue. Dice que lo que Dios le prometió siempre lo cumplió, porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. En todo momento Dios acudió a Samuel. Samuel escuchó, obedeció y Samuel creció. Y dice en el versículo 20, y todo Israel, desde Adán hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y en otras palabras, acá podríamos decir, desde la ciudad más al norte, que era Adán, hasta la ciudad más al sur, que era Beerseba, pudo conocer que Samuel era profeta. Samuel logró tener un prestigio y una reputación que hacía que donde él fuera, sabían que él era un hombre de Dios. De norte a sur, de este a oeste, el país donde sea, el mundo que él conocía, sabía que él era un hombre de Dios. Y yo ahora te quiero preguntar a vos, mi querido amiga, mi querido amigo. Tu familia, cuando tus conocidos, cuando tu barrio, cuando los de tu cuadra, cuando tu pueblo escucha tu nombre o hablan de vos, ¿qué piensan? Cuando se menciona tu nombre en alguna conversación, ¿con qué fin es? Cuando se menciona, se habla de vos, ¿qué estás mostrando a los demás? ¿Qué refleja tu vida? ¿Tu vida refleja que Dios la guía? Y saben, es muy fácil escuchar la voz de Dios y no obedecer. Es muy fácil saber que a través por ahí leer un versículo o algo, entender de que Dios quiere algo para mí, pero no ir en contra.
El verdadero desafío no solamente es a tener una comunión personal con Dios, sino a aceptar su plan e ir más allá de lo que nosotros creemos que podemos llegar. Dios en este momento te está invitando a que te abroches el cinturón y empieces un viaje especial. Acá no hay límite de edad, ni demasiado joven ni demasiado grande. Dios te está invitando a que comiences un viaje espiritual especial. Que seas una persona que marque la diferencia en el lugar donde estás. Que seas una persona que tenga una relación personal con Dios. Que seas una persona que busca a Dios todos los días. Pero que no nos quedemos con solo un formalismo o un conocimiento. Que tu conocimiento de Dios, que tu relación con Dios sea manifestada hacia los demás. Y muchas veces Dios nos lleva por caminos que quizás para nosotros son difíciles de entender. Quizás el camino que Dios quiere para vos te lleva a renunciar a comodidades que no estás dispuesto a hacer. Quizás te haga cambiar de ciudad, quizás te haga cambiar de pueblo, quizás te haga cambiar de tu lugar, de tu zona de confort. Pero déjame decirte que si Dios es y Dios te envía, Él te va a mantener. Él no va a dejar que nada de lo que Él te diga sea echado por tierra. Todo lo que Dios dice se cumple. Y muchas veces nosotros vivimos una vida donde decimos, sí, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero tengo problemas con tengo problemas con lo otro, no puedo mantenerme, la plata no me alcanza, hay una enfermedad con la que estoy luchando. Y empezamos a enfocarnos, así como lo hizo en el pueblo, en vez de las promesas de Dios, en los problemas terrenales. Y cuando esto pasa, mi querido amigo, déjame decirte que es Satanás quien está trabajando. Satanás te hace mirar hacia alrededor. Es momento de dejar de mirar hacia alrededor y empezar a mirar hacia arriba. Porque no es con nuestras fuerzas que vamos a ganar. No es con tus capacidades y tus habilidades. Es con la presencia del Señor en tu vida. Y Zacarías lo dice así y es bien clarito. Y toda la Biblia habla acerca de eso. Y quiero que me acompañes, quiero que vayamos al libro de Zacarías, el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a leer el capítulo 4 y el versículo 6. Y dice lo siguiente. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos te está invitando a que, ¿cuál es la lucha que vos hoy tenés? ¿Con qué estás luchando en este momento? ¿Con una enfermedad? ¿Con un problema económico? ¿Con una angustia? ¿Con una depresión? ¿Con qué estás luchando? Déjame decirte que no lo vas a vencer con tus fuerzas. Solamente con mi espíritu, dice el Señor. El Señor te está invitando a que te dejes guiar por Él. El Señor te está invitando a que tomes todo lo que vos sos hoy y se lo traigas a sus pies. Vivimos en un mundo donde la Biblia escasea. La presencia de Dios es cada vez más difícil de ver en las personas. Pero Dios te está llamando a marcar una diferencia. Dios te está llamando a que vivas una vida llena de bendiciones. Por donde vos pases, te tienen que conocer como el gran siervo o sierva de Dios. ¿Qué estás esperando para tomar la decisión de seguir a Dios? ¿Qué estás esperando para entregarle tu vida a Dios? ¿Qué estás esperando para actuar? Basta de ser cristianos solamente de conocimiento. Empecemos a ser cristianos de acción. Nunca es tarde ni demasiado temprano para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué estás esperando para decidir por Cristo? ¿Qué estás esperando para permitir ser guiado por el GPS divino? Tenemos que dar al mundo un mensaje claro.
Tenemos que dar al mundo el mensaje de que Cristo pronto viene a buscarnos. No es tiempo de callar, no podemos callarlo más. Tampoco tenemos que minimizar el mensaje que Dios nos está dando, que tenemos que dar a conocer. Tenemos que predicar que Cristo pronto viene. Es momento de reencauzar la vida, no importa la edad que tengamos, no importa el conocimiento que tengamos. Tenemos que alinear nuestros planes a los planes divinos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no pasamos tiempo con Dios? Es momento de darle a Dios el lugar que Él realmente merece. Es momento de permitir que sea Dios quien nos dirija. Basta ya de excusas. Basta ya de poner por delante problemas que son pasajeros. No te olvides, no es con tus fuerzas, no es con tu inteligencia, no es con tu intelecto que vas a salir adelante. No es con tus fuerzas la manera en la que vas a salir vencedor. Solamente es con el Espíritu de Dios. Solamente vas a salir victorioso a través del poder divino.